siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. Dios le bendiga grandemente, amigos y hermanos. Yo soy su amiga y hermana Kilsi Polanco y aquí estamos nuevamente en Conociendo la Verdad. Y hoy vamos a dar básicamente una clase. Hoy todos juntos vamos a estar aprendiendo cuál es la condición realmente del pueblo de Dios, cómo estamos en estos tiempos. Y el tema que vamos a estar compartiendo es, nuevamente, el pueblo de Dios, el templo y los muros están en ruina. Esa es la realidad. La realidad, hermanos, es que la ciencia ha avanzado muchísimo, pero aparentemente nosotros, el pueblo de Dios, vamos, hermanos, para atrás. Estamos nuevamente como en el tiempo de Noé. Estamos todos dándonos en casamiento, cada cual haciendo lo que quiere, pero no estamos realmente avanzando en el cumplimiento de la palabra de Dios. Hay una pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos. Y cuando digo nosotros, me refiero específicamente al pueblo de Dios y a los que buscan hacer la voluntad de Dios. Y esa pregunta es, ¿hay muros que necesitan ser reconstruidos hoy? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas tú? ¿Piensas que estamos bien, como dicen muchos por ahí? Estamos mejor que nunca, en victoria. ¿Eres de lo que opinas así o eres de lo que piensas como yo? Que efectivamente en estos tiempos, hermano, hay muros. Hay muros que tienen que ser reconstruidos. Y vamos a presentar algunos de ellos. La moral. ¿Cómo está la moral del pueblo de Dios en este tiempo? Yo creo que si Jesucristo estuviera aquí con nosotros nuevamente, diría lo que ya Él dijo cuando estuvo aquí la primera vez. Ustedes están como en el tiempo de Noé, cada cual haciendo lo que quiere. Unos casándose, otros celebrando, otros haciendo esto, otros haciendo aquello. Estamos, señores, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Se está repitiendo todo aquello. No vamos avanzando en el cumplimiento de la palabra, ni santificándonos más. Estamos, hermanos, como en el exilio de Babilonia, desobedeciendo a Dios absolutamente en todo. Otro muro que debemos reconstruir en este tiempo es la verdad. Aparentemente parece que hablar la verdad es un pecado, hermano. Y si tú hablas la verdad, lo que hablan mentiras intentan instantáneamente frenarte y callarte. Ay, no, hermana, te dicen así, no predique así, no diga eso, que eso es muy fuerte. Se van la gente, ¿para dónde que se van a ir? Como decía Pedro, si solo en ti, Jesucristo, hay palabra de verdad, hay palabra de vida. Por amor a Dios tenemos que volver a reconstruir eso. La obediencia, ¿qué está pasando con la obediencia? Ese es otro muro que realmente está en el piso. Y hay definitivamente, hermanos, que levantarlo, que reconstruir ese muro. Vamos a continuar y vemos que en el punto 1, el templo, el pueblo y los muros estuvieron en ruina durante el cautiverio de los judíos en Babilonia. Pero en ese tiempo se levantaron 3 líderes. 3 líderes ayudaron a restaurar las ruinas. Y si Dios lo hizo en aquel tiempo con 3 varones que se levantaron con el corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, yo creo que en este tiempo, si aparecen otra vez 3 líderes de esa magnitud, Dios lo puede volver a hacer. Porque Dios es Dios, hermano. Y Dios está esperando realmente a que lleguen esos hombres y digan, heme aquí. ¿Dónde están esos líderes que puedan decir, heme aquí? Envíame a mí. ¿Quiénes fueron ellos? En el tiempo del exilio de Babilonia, Zorobabel, Esdras y Nehemías fueron los hombres que se dispusieron a hacer la voluntad de Dios. Continuamos y nuevamente te recuerdo que estamos debatiendo, estamos tratando, presentando el tema, gloria a Dios, estamos presentando el tema nuevamente el pueblo de Dios, el templo y los muros están en ruina. Y Zorobabel, junto con las personas que regresaron con él a Jerusalén, contribuyeron en reconstruir el templo. O sea, este varón junto con los que regresaron con él se enfocaron específicamente en eso, en reconstruir la casa de Dios, en volver a organizar la casa de Dios. Esdras, por su parte, se enfocó en enseñar la palabra de Dios. Él se dedicó a motivar al pueblo a que volvieran nuevamente a obedecer a Dios. Enseñó, motivó al pueblo a obedecer a Dios. Nehemías, por su parte,
junto con los que regresaron con él a Jerusalén, se dedicaron a reconstruir los muros. Como ustedes ven, hermanos, ellos trabajaron ¿cómo? En equipo. Ni Zorobabel, ni Esdras, ni Nehemías, ninguno de ellos pretendieron hacer el trabajo solo, porque solo no podemos. Tenemos que unirnos, y de esa unidad perfecta es que Jesucristo siempre hablaba. En este caso, Zorobabel se enfocó en reconstruir la casa de Dios. Esdras vio que el pueblo no estaba obedeciendo y se enfocó en eso, en enseñar la palabra de Dios, en conectar al pueblo a que obedeciera a Dios. Nehemías vio que los muros estaban derribados y se enfocó en levantarlos. Cada una de estas cosas eran ¿qué? Necesaria. Es importante que pensemos en algo. Para que la obra esté completa, enfóquese en esto, para que la obra esté completa, todo debe estar bien. Oigan qué interesante es esto. La verdadera condición ahora mismo de muchas iglesias de Jesucristo, la verdadera condición es la siguiente. Hay algunas iglesias que la casa de Dios está hermosa. Tú entras a la iglesia y tú dices, wow, qué hermoso está este templo, qué hermosa está esta casa. Pero el pueblo no está en obediencia. Hay otras iglesias que tú llegas, la casa de Dios está hermosa, el pueblo está obedeciendo, pero la moral de esa iglesia está en el piso. Los muros de la moral están en el piso. ¿Por qué? Porque los líderes son una cosa dentro de la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. Entonces aquí, para que la obra esté completa, todo, absolutamente todo debe estar bien. Tanto la casa de Dios debe estar en orden, como la santidad del pueblo y como los muros también. Ahora, la pregunta es la siguiente. En tu iglesia donde tú te estás congregando, ¿cuáles de estas áreas hay que reconstruir? ¿Es la casa de Dios? Porque recuérdense que estamos citando citas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ahora el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Pero en el Antiguo Testamento el templo era el lugar donde se congregaban. Por eso lo vamos a llamar hoy casa de Dios. En la iglesia donde tú te congregas, ¿qué área necesita ser reconstruida? ¿El templo, o sea, la casa de Dios, o la santidad del pueblo, o los muros? Como hablamos al principio, ¿los muros de qué? De la moral, de la verdad, de la obediencia. ¿En qué hay dificultad? Porque donde haya dificultad, donde haya deficiencia, donde haya problema, ahí es donde tenemos que enfocarnos para nosotros reconstruir esas áreas. No basta con que la casa donde tú te congregues esté hermosa. No basta, no es suficiente. También tenemos que ocuparnos de la obediencia de las almas, de santificar, de perfeccionar a los santos. Ah, la casa está linda. Los miembros de la iglesia están obedeciendo a Dios. Pero hay un problema, que la santidad no dura lo que dura el culto. Que somos santos las 2 horas que estamos dentro del servicio. Pero cuando se termina el servicio, los muros de la moral, de la verdad, de la obediencia, se derriban inmediatamente desde que salimos de la casa de Dios. Entonces, esa área hay que trabajarla. Aquí no estamos para mordernos los unos a los otros, ni mucho menos para atacarnos los unos a los otros. Aquí estamos, hermanos, para reconocer la condición en la que estamos. Y una vez reconozcamos la condición en la que estemos, empezar a trabajar para reconstruir las áreas que necesiten ser reconstruidas. Aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Y para nosotros hacer la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es la voluntad de Dios. Luego, entonces, procurar hacernos hacedores de esa voluntad. Y finalmente, darnos a conocer a los demás por nuestros frutos. Pero no podemos conformarnos, amigos y hermanos que nos ven en este momento, a que una área esté bien y otra no. Todo, absolutamente todo, la palabra aquí lo está diciendo, para que la obra esté completa, todo debe estar bien. La casa de Dios debe estar bien, debe estar limpia, debe estar organizada, debe verse bien, debe oler bien, debe haber presencia de Dios. Pero el pueblo también tiene que estar en santidad. Pero también la moral
Y la verdad y la obediencia debe ser fuera de la casa de Dios, fuera de la iglesia y fuera del templo. Esos muros que se han caído, ese gozo, esa obediencia, esa santidad que te dura solo las 2 horas que dura el servicio o el culto, debe durarte 24/7, todos los días. Enfoquémonos en esos, hermanos. ¿Qué área de mi vida, qué área de mi iglesia, qué área del pueblo de Dios está destruida? Déjame yo levantarme como Zorobabel. Déjame yo levantarme como un Esdras. Déjame yo levantarme como un Nehemías. ¿A qué? A ayudar a construir el muro que esté derribado. Sea cual sea el área que esté deficiente en el pueblo de Dios, yo me voy a levantar en el nombre de Dios a reconstruir esa área. Es la casa de Dios, le falta higiene, le falta limpieza, le falta presencia de Dios, yo me voy a ocupar de eso. Es el pueblo de Dios, no están obedeciendo a Dios porque no conocen su verdad. Yo les voy a enseñar la palabra de Dios exactamente como lo hizo Esdras. ¿O qué es? ¿Es la moral? ¿Es la verdad que nos está hablando? ¿No hay obediencia fuera del templo? Me voy a ocupar entonces de ayudar a mis hermanos en esa área. Amigos y hermanos, el tema que estamos presentando hoy y del cual estamos aprendiendo es nuevamente el pueblo de Dios, el templo y los muros, hermanos, están en ruinas. Y está en ti y está en mí levantarnos como lo hizo Zorobabel, levantarnos como lo hizo Esdras, levantarnos como lo hizo Nehemías, hacer la voluntad de Dios, a colaborar para reconstruir esas áreas que se han ido, ¿qué? Derribando y han ido quedando en ruina. Con esto vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos. Cuando regresemos, no te muevas por favor, vamos a volver entonces presentando cada uno de estos líderes que se dispuso a hacer la voluntad de Dios y a colaborar para reconstruir la área que ellos vieron estaba derribada. Vamos a presentar cómo lo hizo Zorobabel, vamos a aprender de Zorobabel, vamos a aprender de Esdras y vamos a aprender de Nehemías, cómo podemos nosotros ayudar en este tiempo a reconstruir las áreas que estén derribadas en la casa de Dios y en el pueblo de Dios. 7 pasos aprenderemos de cada uno de ellos para que nosotros podamos activarnos y empezar a ser de esos líderes que ayudan a reconstruir lo que está derribado. Ya volvemos en Conociendo la Verdad. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad. Para más información, contáctate a la pastora Kilsi Polanco a su correo electrónico kilsi@optonai.nex, a su número telefónico 718-986-5639 y su página oficial kilsipolanco.com. Conociendo la verdad, soy libre. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad y estamos hoy aprendiendo sobre el tema nuevamente el pueblo de Dios, el templo y los muros están en ruina. Aunque nos duela reconocerlo, hermanos, esa es la realidad. Ahora bien, es importante que nosotros reconozcamos en qué condición estamos para que podamos empezar entonces a buscar soluciones a la situación en la que estamos y podamos aprender de esos líderes que ya están en la Biblia, de cómo lo hicieron ellos, cómo reconstruyeron ellos esas áreas y cómo podemos nosotros aprender de ellos. El primer líder del cual vamos a estar aprendiendo es Zorobabel. Vamos a aprender de Zorobabel a reconstruir el templo. En este caso, el templo va a representar la casa de Dios, el lugar donde nos congregamos. Y lo primero que vamos a aprender de Zorobabel es que Zorobabel fue escogido nada más y nada menos que por Dios. En pocas palabras, la primera enseñanza que tenemos es que Zorobabel no se escogió a sí mismo, sino que Dios lo escogió a él. Desde ahí vamos a ir aprendiendo una base importante. Y lo encontramos en el libro de Ageo, capítulo 2, el versículo 23. Por favor, acompáñame con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Tremendo. Yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. La pregunta es, ¿quién te escogió a ti? ¿Te escogió Dios
o te escogiste tú mismo? Porque si te escogió Dios, Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo en cada paso que des. Entonces es importante y es el primer paso que vamos a estar aprendiendo de Zorobabel, que Dios tiene que escogerte para que Él ponga en ti el querer como el hacer. El segundo paso que vamos a estar aprendiendo de Zorobabel es que Dios estaba con él. Sí, Dios estaba con Zorobabel todo el tiempo y lo vamos a confirmar en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 4. Y la palabra escrita dice así: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. O sea, la garantía de que Dios va a estar contigo, amigo y hermano, es si Dios te ha escogido. Si te escogiste tú mismo o has heredado un liderazgo. Soy pastor porque mi papá era pastor. Soy adoradora porque mi mamá era adoradora. Entonces, puedes que tengas conflicto en ejercer correctamente la labor que estás ejerciendo. Yo estaré contigo, Zorobabel, en este caso le dice Dios, porque yo te escogí. Ya vamos aprendiendo. Primero, Dios escoge. Segundo, Dios te bendice, te apoya, te acompaña si Él te escoge. Seguimos aprendiendo de Zorobabel a reconstruir el templo, o sea, reconstruir la casa de Dios. El tercero es que Dios estaba demandando que su casa fuera reconstruida. Y eso lo vamos a confirmar en Ageo capítulo 1, versículo del 9 al 10. Gloria a Dios. Ageo capítulo 1, versículo del 9 al 10. Y la palabra escrita dice así: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. ¡Wow! Entonces es importante, hermano, que vayamos viendo cómo van los pasos. O sea, primero, ¿quién escoge? Dios, tienes que escogerte. Segundo, si Dios fue el que te escogió, Él te va a apoyar, Él va a estar contigo durante todo el proceso. Y tercero, aquí dice su palabra, que tiene que haber una demanda específica. O sea, no es que tú te vas a inventar actividades o proyectos porque simplemente lo quieres hacer o porque otro lo está haciendo, yo lo voy a hacer. No, no, no. Tiene que haber una necesidad específica. Tiene que haber un propósito específico. Aquí Dios está diciendo, pero ¿y cómo es esto? Que la casa de ustedes están en mejores condiciones que mi casa. Aquí Dios está diciendo, por cuanto mi casa está desierta, o sea, está derribada, está descuidada, está en malas condiciones y ustedes felices se van a sus casas a celebrar en sus palacios. Sí, hermano, porque hay gente que tiene en su casa en mejores condiciones que la casa de Dios. Hay gente que le preocupa más la comodidad de su casa que la comodidad en la casa. Dios dice, ocúpate primero. Buscad primero las cosas del reino y su justicia. Y lo demás que necesites, yo te lo añado. En este caso es importante entender eso, hermanos. Aquí había una demanda, una necesidad. Zorobabel no se inventó que la casa estaba mal. Él vio, a él le contaron, él supo realmente que había necesidad de reconstruir el templo, la casa de Dios. El cuarto punto que podemos aprender de Zorobabel es que él no fue solo. O sea, hay misiones, hermanos, que tú no puedes hacerla solo. Necesitas de tus hermanos. Necesitas ser fortalecido por otros, unirte con más hermanos para poderlo lograr. Miles fueron con él. Esa es la gran verdad. Miles, algunos 50,000 personas fueron con él. Desde Babilonia, hermano, hasta Jerusalén. Fueron todos ellos juntos. ¿A qué? A reconstruir la casa de Dios. Pero también muchos se quedaron, ¿dónde? En la comodidad que ellos tenían en Babilonia. Usted tiene que aprender a lidiar con esa situación. Cuando Dios te llame para una misión, cuando tú tengas un encargo de Dios, no todos van a ir contigo. Muchos irán y otros se quedarán en la comodidad en la que ellos están. No te enojes por eso.
Vete con los que van contigo y con los que se quedan, bendícelo en el nombre de Jesús. Y tú sigue andando, sigue enfocado en las cosas de Dios, sigue haciendo la voluntad de Dios. Continuamos y seguimos aprendiendo. El quinto punto que vamos a aprender de Zorobabel a reconstruir, estamos aprendiendo de él a reconstruir el templo. El quinto punto que vamos a aprender es que Dios tocó hombres para que voluntariamente ofrendaran. Es importante eso, hermano. Dios tocó hombres para que voluntariamente, o sea, sin presión, sin estrategias de hombre, ellos fueran, mira, esto es de Dios. Yo quiero colaborar con esta obra. Él tocó ¿a quién? Al rey Ciro y tocó a otros hombres judíos. Esos fueron los hombres que le dieron todos los recursos que Zorobabel necesitaba para regresar allá a Jerusalén y para empezar ¿a qué? A reconstruir el templo, la casa de Dios. Así es que tú que estás preocupado, ¿y de dónde sacaremos los recursos? Eso es de Dios, eso es un asunto de Dios. Dios se encargará de tocar a las personas que tienen que ser tocadas para que esas personas cedan los recursos que necesitamos. Tú mientras tanto órale a Dios, Dios manda, tú dijiste que tú eres que va a tocar los corazones, que esas ofrendas van a ser voluntarias. Señor, levanta a los ofrendadores, a las personas que nos van a ayudar. Yo tengo la intención de hacerlo, pero no tengo todos los recursos. Padre, envía a Ciro. Padre, envía a esos hombres cristianos que han de colaborar en esta obra. Y Dios, hermano, lo hará. No humilla al pueblo de Dios en la iglesia, obligándolo básicamente a ofrendar. No trates de forzar a una persona que no ha sido tocada por Dios a dar lo que no quiere dar, porque la ofrenda, lo que aporten para la obra de Dios debe ser, ay hermano, por favor, por amor a Dios, entérate, voluntaria. Sí, voluntaria. No de una manera forzada, porque las cosas forzadas no le agradan a Dios. Dios ama al dador alegre. Vamos a seguir, hermanos, y estamos aprendiendo de Zorobabel a reconstruir ¿qué? El templo, o sea, la casa de Dios. Y el sexto punto que vamos a aprender de Zorobabel es que inició y terminó el proyecto de construcción del templo con adoración. ¡Wow! Tremendo está eso. Vamos a confirmarlo en el libro de Esdras, capítulo 3, el versículo 11. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Y la palabra escrita dice así: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¡Wow! Yo no sé tú, pero yo me imagino ellos reconstruyendo la casa de Dios y ellos cantando corito. Alabaré, alabaré, alabaré. Sí, Berul, pásame la pintura, toma. Yo alaba. ¡Qué lindo, hermanos! Pero ahora estamos tan afanados en el éxito, en que las cosas queden bien, que pásame rápido. Pásame la pintura. ¿Y cuándo es que me va de aquello? Entonces, estamos haciendo la construcción, pero peleando entre nosotros. Qué lindo que Zorobabel lo hizo, ¿cómo? Con adoración. Esa gente se pasaban los elementos para reconstruir la casa de Dios con gozo. Aquello era un canto desde que empezaban por la mañana hasta que caía el sol en la tarde. ¿Lo hacían con qué? Hermanos, con gozo, con amor. Nosotros también vamos a hacer la obra, vamos a reconstruir lo que tenga que ser reconstruido, pero vamos a hacerlo con adoración, con alabanza, con coritos de alegría. Por amor a Dios, ¿qué es eso? Insultándonos los unos. Hermano, ¿usted va a venir o no va a venir? ¿Y cuándo es que me va a pasar la pintura? ¿Y cuándo es que usted va a poner ese blog? No, vamos a hacerlo con alabanza y con gozo en nuestros corazones. Seguimos aprendiendo de Zorobabel a reconstruir el templo, y el séptimo y último punto que vamos a aprender de Zorobabel es que supo manejar la oposición. Y eso lo vemos en este punto. Zorobabel era sabio para aceptar, oigan esto, era sabio para aceptar y para rechazar ayuda. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 3. Seguimos aprendiendo de Zorobabel a construir el templo. Y la palabra escrita dice así: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Amados hermanos, en este caso nosotros estamos viendo que Zorobabel aceptó la ayuda de los que querían obedecer a Dios.
O sea, usted tiene que ser una persona con visión. Una persona que sabe examinar los espíritus y saber cuándo alguien está colaborando porque quiere hacer la voluntad de Dios y cuándo alguien está colaborando porque quiere lucírsela, porque quiere que lo incluyan en el liderazgo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Zorobabel también supo rechazar la ayuda de los que no buscaban hacer la voluntad de Dios. Hay dos tipos de ofrendadores. Unos que quieren ofrendar para que se haga la voluntad de Dios y otros que quieren ofrendar para brillar ellos. Sí, porque si yo le doy una buena ofrenda al pastor, entonces me pone a predicar. O me ponen a dirigir el servicio. No, hermanos. No es que no está bien que la persona que colabore participe. Ahora, si participa para hacer la voluntad de Dios, no la suya propia. De eso que estamos hablando, hermanos. Y eso es lo que estamos tratando de aprender en el día de hoy. Entonces, como ven, hermanos, estos 7 puntos son vitales y son esenciales para nosotros aprender de Zorobabel correctamente a reconstruirle casa a Dios. En este instante vamos a ir a una breve pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar ahora con el líder Esdras y vamos a ver cómo logró él conectar nuevamente al pueblo de Dios a la obediencia. Ya aprendimos en 7 pasos de Zorobabel cómo reconstruir el templo y ahora, cuando regresemos después de la pausa, aprenderemos cómo conectar al pueblo de Dios a volver a la obediencia. Ya volvemos aquí en Conociendo la Verdad. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Ya puedes descargar y reproducir la música de Kilsi en tu plataforma de música en línea favorita. En tu presencia. En tu presencia. Me declaro libre. Me declaro libre, me diste libertad. Me declaro libre, el pecado ya no está. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo y no me falta nada. Y rendida a tus pies. Rendida a tus pies, a ti yo llegué. Reprodúcelas y descárgalas en tu plataforma favorita. De regreso en Conociendo la Verdad y hoy estamos aprendiendo grandes enseñanzas de este tema. Nuevamente el pueblo de Dios, el templo y los muros están en ruina. Pero hoy la intención y el propósito de este programa es buscar líderes que estén dispuestos como Zorobabel, como Esdras y como Nehemías a decir, Dios, heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto a reconstruir esa área que esté derribada, que esté en ruina, yo estoy dispuesto. Estamos buscando con este programa líderes de esa magnitud, que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y en este caso vamos a estar aprendiendo en 7 pasos de el líder Esdras. Vamos a aprender a conducir al pueblo a obedecer a Dios. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes en este tiempo. Conectar la gente nuevamente a conocer primero la voluntad de Dios y luego a convertirse en hacedor de esa voluntad. El primer punto que vamos a aprender de Esdras es que hay que involucrarse en los negocios de Dios. O sea, hay mucha indiferencia, hermano, en estos tiempos. Esa es la realidad. Tenemos que involucrarnos en los negocios ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Hermanos, Esdras no se limitó en ningún momento a explorar cuando él fue simplemente la reconstrucción del templo. Ya eso lo había hecho Zorobabel. Hay mucha gente, hermano, que están deleitándose en lo que el otro hizo y no se están enfocando en lo que falta por hacer. Lo que ya está hecho, gloria a Dios, y se está bien hecho, gloria a Dios. Ahora busca tú qué falta. Hay muchas personas, hermanos, que como Esdras están yendo a la iglesia y cuando van quedan fascinados con la casa de Dios. ¡Qué lindo está esta casa! ¡Qué linda está esta iglesia! Y cierran sus ojos ante las áreas que no están tan lindas y que necesita ser reconstruida. En este caso, Esdras entró al templo, vio que Zorobabel junto con los hombres que regresaron con él hicieron un buen trabajo, pero él no cerró sus ojos ante la realidad de que el pueblo estaba en desobediencia. Por ende, Esdras no se limitó a explorar la reconstrucción del templo, sino que él observó el comportamiento del pueblo, hermanos. Esa es la gran verdad. Y luego que lo observó,
se dio cuenta que había que hacer algo, había que conectar el pueblo nuevamente. Si tú vas hoy a tu iglesia, no te quedes enamorado simplemente de la casa de Dios. Tienes que moverte. Tienes que abrir tus ojos espirituales a ver cuáles áreas necesitan ser reconstruidas y tú trabajar en eso. En este caso, si seguimos aprendiendo de Esdras a conducir el pueblo a obedecer a Dios, en el segundo punto aprenderemos que el que busque encuentra, hermano. Tú que no has encontrado ninguna área que necesite ser reconstruida, probablemente porque no has buscado. Si hubiese buscado, hubieses encontrado. Esdras vio que la vida del pueblo estaba hecha a pedazos. Muy linda la casa de Dios, muy linda la iglesia, pero ¿sabes qué? El pueblo está mal. Está en desobediencia, haciendo lo que quiere, con quien quieran y donde quieren. Entonces, en este caso, si seguimos aprendiendo de Esdras, encontramos que en el tercer punto, Esdras se propuso, sí hermano, se propuso en su corazón enseñar la palabra de Dios. Porque todo empieza, hermano, con una decisión. Sí, con una decisión. Yo quiero ayudar. Ay, Dios mío, no están dando clase bíblica en la iglesia. Ofrécete, capacítate, ayuda. No hay nadie que reciba a los hermanos en la puerta. Ofrécete, ayuda. Es muy importante eso, hermano, que usted no sea indiferente. Vamos a confirmar que efectivamente Esdras tomó esa decisión y se propuso eso en su corazón. Por favor, acompáñenme con sus Biblias en Esdras capítulo 7, versículo 10. Y la palabra escrita dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. ¿Escucharon, hermanos? Él preparó, ¿qué? Su corazón. O sea, se dispuso. No se puso a criticar. Sí, porque hay gente, hermano, experta en eso. Que ven que hay un problema, un déficit, que hay un pueblo que no está en obediencia. Entonces se ponen ellos a criticar. Porque los hijos de Dios no están obedeciendo. No, él no se puso a criticar. Él dijo, aquí se necesita un sacerdote que enseñe la palabra, que abra el libro, que abra el rollo y que instruya al pueblo nuevamente a cómo deben ellos obedecer a Dios. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros en lugar de criticar, hermano. Vamos a seguir aprendiendo de Esdras a conducir al pueblo a obedecer a Dios. Y en el cuarto punto vamos a aprender que Esdras estableció un orden para enseñar la palabra de Dios. Interesante esto, hermano. Esdras estableció un orden para enseñar la palabra de Dios. Y el orden consiste en lo siguiente. Bendito Dios. Primer paso, estudiar minuciosamente la palabra de Dios. Segundo paso, hacerse hacedor de la palabra de Dios. Y tercer paso, enseñar la palabra de Dios a otros. Qué interesante está esto, hermanos. O sea, Esdras, cuando preparó su corazón, cuando entendió que la condición del pueblo estaba mal, que estaban desconectados de Dios, que el pecado lo había alejado de Dios, él dijo, no, aquí hay que hacer algo. Pero él dijo, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Y él dijo, la forma correcta de hacerlo es primero yo me como el rollo yo. Tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y después me hago hacedor de esa palabra, porque tengo que predicar no solo de boca, no solo de palabras, sino que tengo que predicar, hermano, con el ejemplo. Y cuando yo predique con el ejemplo, entonces estaré capacitado para poderle enseñar a otros a que obedezcan a Dios. Ahora el asunto está en que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿estamos nosotros utilizando ese método? ¿Estamos nosotros respetando ese orden que utilizó Esdras? Porque hoy es el día de aprender, hermanos. Sí, hoy es el día que aprendamos de Esdras a hacer las cosas correctamente. Si seguimos aprendiendo de Esdras, encontramos en el quinto punto una pregunta. ¿Qué ocurre si enseñamos la palabra de Dios y no aplicamos el método que utilizó Esdras? ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos, hermano? La gente le tira un pote de aceite, hermano, de oliva, cualquiera que encuentran por ahí, y ya usted es profeta, ya usted es evangelista, y vaya a predicar la palabra, pero que el hermano no se capacitó. Y peor aún, el hermano no está viviendo lo que predica. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no estamos respetando. La pregunta es, ¿qué ocurre si enseñamos la palabra de Dios y no aplicamos el método? O sea, imagínate por un instante que lo hagamos a la inversa. La clave era, según Esdras, primero leo el rollo, aprendo cuál es la voluntad de Dios, segundo me hago hacedor de ella y tercero la enseño.
¿Qué tal si yo arranco a enseñarle a otro lo que yo misma no sé que estoy enseñando y lo que yo misma no estoy viviendo? ¿Va a ser efectivo eso? No. No puedo ser efectiva. ¿Qué puedo yo enseñarle al pueblo si yo misma no conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo motivar al pueblo a que obedezca a Dios cuando yo misma estoy en desobediencia? No va a funcionar ese método. El método que funciona es el método de Esdras. Ese orden. Primero, cómase el rollo. Segundo, hágase hacedor de esa palabra. Y después, el punto número 3, vaya y enséñele a otros lo que usted está predicando y lo que usted está viviendo. Seguimos aprendiendo de Esdras y tenemos una pregunta más en el punto número 6, en el sexto punto. ¿Actualmente se está utilizando el método de Esdras para enseñar la palabra de Dios? Esa es una pregunta que tú debes hacerte. Esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. ¿Cuántos de los líderes que están evangelizando, que están siendo maestros, que están profetizando, están utilizando el método de Esdras? ¿Cuántos han hecho las cosas correctamente como las hizo Esdras? Donde primero se comió el rollo, primero leyó bien las palabras, primero la aprendió bien, luego se hizo hacedor de ella y luego le enseñó. No, hermanos. Nuestra terrible realidad es que la mayoría se lanza bajo una emoción, bajo una unción de hombres, bajo una imposición de manos de hombre y se van a evangelizar las naciones. Oh, a ti te digo que Dios me dice que tú irás por las naciones. Yo no dudo que eso pueda ser cierto en tu vida, pero capacítate. ¿Qué haces tú andando por las naciones cuando no conoces ni 2 salmos de la Biblia? Hay gente, hermano, que se aprende un solo versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo... Hermano, no. La Biblia no se compone de un solo versículo y aunque ese versículo es poderoso, tendrás que enseñar más que eso. Bendito sea el nombre de Dios. Si continuamos aprendiendo de Esdras a conducir al pueblo a obedecer a Dios, encontramos en el séptimo y en el último punto que Esdras prosperó en todo lo que hizo y en todo lo que hacía, porque la mano de Jehová estaba ¿qué? Sobre él. Importante eso, hermano. Dios le dio a Esdras todos los recursos que él necesitó. O sea, hay muchas personas en este tiempo, hermanos. Escúchenme lo que les voy a decir. Hay muchas personas en este tiempo que están preocupados por ser aprobados por mi líder, por el pueblo. Lo más importante, dice la palabra aquí, fue que Esdras era prosperado en todo. ¿Por qué? Porque ¿cuál mano, hermano? La de Jehová. Estaba con él. Si Dios te bendice, vas a prosperar. Si Dios te bendice, tú vas a permanecer. Gloria a Dios. Ojalá y todos estén contigo. Tu cobertura, el pueblo y Dios. Pero ¿sabes qué? Si nadie está contigo y Dios está contigo, independientemente de quién te deje solo, vas a prosperar en todo lo que hagas. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Qué interesante, hermano, es aprender de esos grandes líderes de la Biblia a hacer las cosas correctamente. Yo sé que tú quieres ayudar. Yo sé que tú quieres ser un Zorobabel, un Esdras y un Nehemías, de esos que ayudan en este tiempo a reconstruir lo que está derribado. Pero tienes que hacerlo bien. No basta con que ayudes. Tienes que ayudar de la forma correcta que glorifique y exalte a Dios. Tienes que hacerte hacedor de la palabra. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. No olvide de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. Conociendo la verdad, soy libre. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad. Y hoy hemos aprendido mucho en el tema que hemos presentado. Nuevamente, el pueblo de Dios, el templo y los muros están en ruina. Hoy hemos aprendido de líderes que están en la Biblia, como Zorobabel, de Esdras y en este caso de Nehemías, a ayudar
a unirnos, a reconstruir esas áreas que están derribadas y están en ruinas, tanto en la casa de Dios como en el pueblo de Dios. En este caso vamos a enfocarnos en el líder Nehemías y vamos a aprender de Nehemías a reconstruir los muros. El primer punto que vamos a aprender de Nehemías es que Nehemías preguntó por su ciudad y preguntó por su gente. Sí, hermanos, todo empieza con una pregunta, con interesarte por la condición del pueblo de Dios, por interesarte por la condición de la casa de Dios. Si preguntas, vas a encontrar respuestas. Esto lo vamos a confirmar en el libro de Nehemías, capítulo 1, los versículos del 2 al 4. Te pido por favor que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Impresionantes, hermanos. Como ven, en este caso, la pregunta la hizo Nehemías. Si Nehemías se hace indiferente ante esa realidad, no se entera, hermano, de lo que está pasando. Hay muchos de ustedes que no conocen la verdadera condición de la iglesia de Jesucristo en este tiempo y la condición en la que está el pueblo porque se han hecho indiferentes y no han preguntado. Gente que no preguntan, hermano, porque no quieren ayudar. Ay, no, si pregunto cuando tú vienes a ver ahorita, dice la hermana que tiene un problema y tengo que ayudarla. Pero ese espíritu de indiferencia nos está llevando a la muerte, hermano. A la muerte espiritual. En este caso, él recibió una respuesta, pero porque él hizo una pregunta. El que hace una pregunta recibe una respuesta. La respuesta que él recibió fue: están en gran mal y en afrenta. El muro de Jerusalén, mira, está derribado. Sus puertas están quemadas a fuego. Y ante una respuesta de esa magnitud, ¿cómo reaccionarías tú? De esta manera reaccionó Nehemías. Lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró. Es triste, hermano, decirlo. Pero muchas personas como Nehemías, cuando se enteran de la realidad de la iglesia, de la realidad del pueblo de Dios, en lugar de llorar, en lugar de ayunar, en lugar de buscar la presencia de Dios, en lugar de buscar soluciones, hermanos, se lanzan a las redes a criticar la condición de la casa de Dios y del pueblo de Dios. Porque es mucho más fácil destruir que construir. Es mucho más fácil criticar que ayudar. Pero en ningún momento Nehemías se levantó a criticar esa condición. Ay, pero ¿por qué están así? ¿Sabrá Dios lo que ellos hicieron? Por eso están como están. Ellos se merecen estar así. No, esa no fue la actitud. Él sintió dolor por su pueblo, porque él era parte de ese cuerpo. Tú deberías sentir lo mismo, hermano. Vamos a continuar aprendiendo de Nehemías a reconstruir los muros. Y el segundo punto del cual vamos a aprender es: primero oró y luego actuó. Sí, hermanos, es una combinación. Oro y después actúo. Sí, porque hay muchos que oran, hermanos. Oran 24 horas al día, pero no actúan. Yo estoy orando. Sí, llega un momento, hermano, que tienes que actuar. Esa es la realidad. ¿Cómo oró Nehemías? Primero reconoció la condición pecaminosa del hombre. Eso es lo primero. Y segundo, le recordó a Dios sus promesas. O sea, qué interesante en esto. Lo primero que Nehemías hace cuando ora es que reconocer la condición pecaminosa del hombre. O sea, en ningún momento Nehemías intentó culpar al diablo. Ese es el diablo que nos tiene así. No. Nehemías dijo: hemos pecado contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado tus mandamientos, tus estatutos y tus decretos. Eso es interesante, hermano. Ir a la presencia de Dios con la verdad y reconocer nuestra condición. Padre, perdónanos por nuestras fallas. No vaya donde Dios haciendo alarde de tu santidad, de tu perfección. Y mira lo que me está pasando, tan bueno que yo soy. Y no, bueno Dios. No hay nadie bueno aparte de Dios. Nosotros somos responsables de los errores que hemos cometido. Y la cosecha que estamos teniendo hoy es la siembra que hemos hecho.
Segundo, le recordó a Dios sus promesas. Es importante eso, hermano, recordarle a Dios su palabra. O sea, yo no le puedo pedir a Dios que cambie lo que ya está escrito, que cambie sus planes, que cambie su diseño por mí. Lo que tengo que decirle, tú le dijiste a Moisés, eso fue lo que hizo Nehemías. Tú le dijiste a Moisés que si pecamos, nos disiparías, nos sacarías de nuestra tierra. Pero si no volvemos a ti y guardamos tus mandamientos, tú nos volverías a recoger. Padre, estamos aquí en Babilonia porque te hemos fallado. Estamos aquí en Babilonia porque hemos pecado contra ti. Pero ¿qué tal si nos arrepentimos hoy? Si te pedimos perdón, vuélvenos a llevar a casa. Esa es la actitud, hermano, que deberíamos tener nosotros. Y decirle a Dios, te hemos fallado. Hemos pecado contra ti. Pero hoy decidimos arrepentirnos. Perdónanos por lo que ya tú prometiste. Que si se arrepienten, verán la gloria de Dios. Que si creemos en Jesucristo, tú nos vas a adoptar como hijos. Eso deberíamos hacer. Seguimos, hermanos, aprendiendo de Nehemías a reconstruir los muros. Y el tercer punto que vamos a aprender de Nehemías es que Nehemías decidió renunciar a su posición, hermano. Oigan esto, qué interesante. A su posición de comodidad como copero del rey de Persia. Sí, hermano, Nehemías estaba muy cómodo. Pero él decidió renunciar a esa posición. ¿Y saben qué? En estos tiempos, indiscutiblemente, se necesita gente dispuesta a eso. Escucha esto. Dispuesta a dejar la comodidad de su casa. Gente dispuesta a dejar la seguridad de su trabajo. Gente dispuesta a colaborar con Dios. Sí, hermanos. Porque hay mucha gente que no quiere vivir para el reino de los cielos, sino que quiere vivir del reino de los cielos. Gente que no quiere llegar al evangelio para dejar su comodidad, sino que se quiere poner más cómodo después que esté en el evangelio. ¿Qué es esto? Eso no es lo que estamos aprendiendo de Nehemías. Él dejó la comodidad. Él dejó una vida estable para lanzarse a levantar unos muros sin ni siquiera el saber cómo lo iba a hacer. Pero él dijo, es necesario hacerlo porque están derribados. Vamos a seguir aprendiendo, hermanos, de Nehemías a reconstruir los muros. Y el cuarto punto que vamos a aprender es que él tenía visión. Vamos a aprender de la visión de Nehemías. Devolverle, esa era su visión, devolverle el poder, la protección y la belleza a la ciudad de Jerusalén. Esos muros garantizaban la protección del pueblo. Es importante que todo cuanto tú hagas para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Jesucristo, para la casa de Dios, tenga un propósito, hermano. Hoy en día lo primero que debes preguntarte es, ¿cuál es el propósito por el cual hago lo que hago y para qué lo hago? Hay muchas personas haciendo cosas, pero realmente con un propósito personal. Para yo ser más famoso, para ser más reconocido, para viajar por las naciones. ¿Ese es un propósito divino? Deberías cuestionarte. Hice un disco nuevo. ¿Para qué? ¿Para conectar a la gente con Dios o para enriquecerte con la venta del disco? Hay gente, hermano, que están adorando, pero están más pendientes. No se olviden que ahí tengo la mesa con los discos. No se vaya nadie sin comprarme el disco. ¿Qué es esto? Créeme lo que si tú conectas a la gente que está ahí con lo que estás adorando y con lo que estás cantando y con lo que estás haciendo para Dios, tú no le tienes que suplicar tanto a la gente que te compre el disco. Ellos van a salir a buscar el disco. Pero a veces estamos desenfocados, hermanos. Este hombre tenía visión. Oigan la visión de este varón, Padre amado, Padre santo. Devolverle el poder, la protección y la belleza a la ciudad de Jerusalén. O sea, no se trata de mí, hermanos. Se trata de que la ciudad santa, hermano, está ¿qué? Con los muros en el piso. Estamos expuestos a que el enemigo entre en cualquier momento. Esos muros garantizaban ¿qué? La protección del templo. Lo que tú estás haciendo garantiza ¿qué? ¿Tu propio porvenir o el porvenir del pueblo de Dios? Tienes que cuestionarte. Continuamos, hermanos. Aprendamos más de Nehemías para que podamos reconstruir los muros. Y el quinto punto nos dice que Nehemías encontró ¿qué? Oposición, efectivamente, hermanos. Hay oposición. Bendito sea el nombre de Dios. Nehemías encontró oposición. Sanbalá y Tobías. Ellos trataron de detener. Siempre va a haber un Sanbalá. Siempre va a haber un Tobías. Ellos trataron de detener la obra. ¿Cómo? Insultando tanto a Nehemías como a los varones que estaban trabajando con él. Los insultaban, los ridiculizaban, lo amenazaban. Pero Nehemías, hermano, no se enfocó en la oposición.
ni se enfocó en los enemigos. Y hoy Dios quiere enseñarte eso. Aprende de Nehemías a no enfocarte en la oposición, porque siempre va a haber oposición. Enfócate en hacer lo que tienes que hacer, que es hacer mi voluntad, dice Dios. ¿Ustedes saben cuál fue la clave? Nehemías le entregó sus enemigos a Dios. Le dijo: Dios, encárgate tú de Sanballat. Encárgate tú de Tobías, que yo me voy a encargar de reconstruir los muros. Tú estás tan enfocado en la oposición y en los enemigos y en ver lo que dicen y cómo hay, en contestarles a ellos sus comentarios, que te has desenfocado de hacer la voluntad de Dios. Bendito Dios. El sexto punto nos dice que Nehemías notó la ruina moral del pueblo. Oigan esto. Nehemías notó la ruina moral del pueblo. ¿Y saben lo que hizo? Buscó a Esdras para que instruyera al pueblo con la palabra de Dios. Es importante que tú entiendas eso. La alabanza está floja. Los adoradores no están haciendo la labor correcta. Pues voy a cantar yo. Si tú no eres adorador, no cantes tú. Porque hay gente, hermano, que cuando cantan, desencantan. Hay gente, hermano, que cuando empiezan a adorar, en vez de acercar las almas a Dios, la gente lo que se quiere poner dos tapones en los oídos y dice: porque ese no es tu fuerte. Ese no es tu llamado. Hermano, si usted no es maestro y se necesita enseñar la palabra de Dios, busque un maestro que sepa enseñar la palabra. Si usted no es músico y se necesita un músico, busque un músico. Pero ahora están unos todólogos, hermano, que lo quieren hacer todo. Si fuera por ello, tuvieran 10 manos, tocaran todos los instrumentos al mismo tiempo. Pero no es así, hermanos. Por amor a Dios, el pueblo no está obedeciendo. Vamos a buscar a Esdras, al sacerdote, al que conoce el rollo. Yo no tengo esa experiencia. Esa no es mi área. Déjame buscarme a Esdras. ¿Y qué hizo Esdras? Renovó el pacto. Vino y enseñó la palabra de Dios. Y en un solo discurso dio a dar a conocer la condición completa del pueblo. Y conectó al pueblo otra vez a obedecer a Dios. Tú no estás funcionando a tu máxima capacidad porque lo quieres hacer todo solo. Y no buscas a otras personas para que te ayuden en la obra. Finalmente, hermanos, el punto número 6, seguimos aquí aprendiendo de Nehemías a reconstruir los muros. Y el punto 7, podemos aprender de Nehemías que se enojó con el pueblo. Con eso vamos cerrando, hermanos. Nehemías se enojó con el pueblo. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Nehemías, capítulo 13, 25, 6. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Y la palabra escrita dice así: y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por eso Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. O sea, lo que descubrió aquí Nehemías era que ellos estaban casando con extranjeros, que estaban mezclando al pueblo de Dios con extranjero. Y a Dios no le agrada eso, esos yugos desiguales. Así es que en este caso, oigan bien lo que dijo, oye bien, maldijo al pueblo, hirió a alguno de ellos, le arrancó. Ay, Dios mío, imagínate ese escenario. Nehemías arrancándole los cabellos a esos desobedientes. En este caso uno predica con un poquito de fuerza y dirá: hermano, ¿y qué es esto? Y esa falta de amor. No, cuando te predico de esta manera es porque te amo de verdad. Es porque me importa que te salves. Es porque me importa que entres al reino de los cielos. Ahora, lo que te predican con mucha dulzura, de eso cuídate, porque no le interesa tu salvación, sino tu ofrenda. Vamos a hablar claro en esto, hermano. Hay gente que te va a tener contento. ¿Por qué? Porque mientras más contento tú estás, más ofrenda tú das. Yo prefiero tenerte triste, arrancarte los cabellos como lo hizo Nehemías. Prefiero darte un boche como lo hizo Nehemías. Prefiero frenarte, pero que tú te salves. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, la palabra ha sido dada. De esta forma concluimos la enseñanza que hemos compartido con ustedes en el día de hoy, bajo el tema: nuevamente el pueblo de Dios, el templo y los muros están en ruina. Y está en ti y en mí levantarnos como hijos de Dios y decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. Algunos irán como Zorobabel a construir la casa, a reconstruir la casa de Dios. Otros irán como Esdras a enseñar la palabra de Dios correctamente, para conectar al pueblo de Dios a la obediencia, a obedecer a Dios nuevamente. Y otros irán como Nehemías a reconstruir los muros que están derribados. ¿Quién eres tú? No lo sé. Quizás eres Zorobabel, a lo mejor quieres ser Esdras,
A lo mejor vas a ser el Nehemías de este tiempo, pero levántate porque la casa de Dios, el pueblo de Dios y los muros están derribados. Y necesitamos líderes en este tiempo que se unan a la misión, que se unan a la visión de Dios, a ayudar a reconstruir lo que está derribado y arruinado. Te bendigo en el nombre de Jesús, que seas prosperado en todas las áreas de tu vida y que Dios te ayude a convertirte en un hacedor de esta palabra. Declaro que hoy, si lo decides tú, con la ayuda de Dios, puedes convertirte en el Zorobabel, en el Esdras o en el Nehemías de este tiempo que ayuda a reconstruir lo que está derribado. Dios te bendiga. Me despido, tu amiga y hermana Kilsi Polanco. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. No olvide de suscribirse. Jesús me habló de ti, en su palabra me dijo que Él te enviaría a mí, que vas a traer verdad, que tú me vas a guiar y que vas a consolar mi corazón cuando gima de dolor. Espíritu de Dios, calma mi dolor. Espíritu de Dios, ven consolador. Espíritu de Dios, llega